desarrollando y cómo poder justamente una de las primeras cuestiones que yo les quería comentar de los trabajos que ustedes entregaron. Ayer leía de una alumna y decía, me gustó mucho el trabajo porque me hizo ver que la bioética no es tan teórica como parece o algo así. Y justamente, o sea, yo había hecho como un raconto de todo lo que abarca la bioética y prácticamente abarca no digo todas las materias de medicina, pero desde medicina interna para abajo, semiología, neurología, ginecología, obstetricia, pediatría, oncología, bueno, cuidados paliativos, todo lo que es medicina intensiva, todo lo que es investigación, el tema de trasplante que ya mencionamos, o sea que justamente lo que busca la bioética es ese contacto con el paciente, ¿no? O sea, quizás uno lo muestra de una forma teórica, bueno, por la formación que uno tiene desde el derecho y desde la filosofía, pero en realidad la bioética es algo que se ve a diario, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en distintos hospitales, es algo que se ve cotidianamente. Por ejemplo, por contarles una anécdota, todo el fin de semana pasado estuvimos discutiendo en la Sociedad de Pediatría todo el tema de vacunación en menores, y es un tema justamente de gran repercusión en bioética y de gran controversia también, como ustedes sabrán, que tuvieron todos los últimos días esa discusión, ¿no? Acerca de si había que vacunar a niños entre determinadas edades, menores de 5 años, mayores de 5 años y demás. Bueno, ese es un tema también de aplicación de la bioética en casos concretos. Así que bueno, con esta pequeña introducción yo me voy a dirigir directamente a la presentación que estuve. Buen día, doctor. ¿Qué tal, Soy Alejandra? ¿Cómo te va? Ana. Buen día. Buen ¿Cómo día a estás? todos. Espero se Gracias por encuentren estar. bien. No, de nada, es un gusto. Encantada. Voy a dirigirme directamente a la presentación que estuve armando para compartir con ustedes. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, bueno, Sí, va. se ve. Perfecto. Seguramente vamos a hacer dos partes como hemos intentado hacer en alguna de las clases. Una primera parte, después hacemos un corte y vamos a la segunda parte de esta presentación. Y también la idea es que ustedes hagan preguntas sobre la misma y alguna pregunta que haya quedado sobre algunos de los temas de la cursada o sobre algunas cuestiones que ustedes tengan con dudas, ¿sí? Entonces, cuando yo pensé cómo presentar este tema, la primera pregunta, generalmente en bioética y en la aplicación de la bioética a estos temas, se plantean preguntas para después encontrar las respuestas. Preguntas que vienen de la práctica concreta, no son preguntas que vienen en abstracto, desde un sillón alejado de la realidad cotidiana, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, y la que dispara toda la presentación, es si se puede ejercer medicina sin pensar la misma, sin pensar la medicina. Que esto en realidad no es una pregunta original mía para ser franco con ustedes, sino que es el título con palabras más, palabras menos, de uno de los artículos que salió en los últimos números de la revista de la Sociedad de Pediatría, ¿sí?
que justamente hablaba sobre la necesidad de pensar la medicina, no solamente actuar mecánicamente, no solamente actuar de forma esquemática, digamos, rígida, sino pensar qué es lo que uno está haciendo. Que un poco es lo que intentamos transmitir a lo largo de esta cursada, y para los que hicieron ya la materia medicina legal también está relacionado con eso. Todo el tema de responsabilidad profesional en medicina legal se relaciona con esta pregunta, ¿no? De pensar la medicina, pensar en el sentido de ver no solamente lo que uno hace, sino qué es lo que uno hace y por qué lo hace, cuál es la finalidad última de la acción que uno realiza, ¿sí? Entonces, a partir de esta pregunta es que se va a desarrollar todo el resto de la presentación. En segundo lugar, entonces, justamente la propuesta que nosotros ofrecemos de la cátedra, y en realidad también no es una propuesta original de nuestra cátedra, sino que es una propuesta de la bioética en general, es que la bioética es una reflexión para la actuación, ¿sí? O sea, no es una reflexión para, vuelvo a repetir, para que uno escriba artículos, para que uno escriba libros o para una discusión de café, sino que la bioética es una reflexión para actuar, ¿sí? Para actuar en el día a día, para saber cómo actuar, para ver cómo actuamos, ¿sí? Por eso nada más alejado de esa idea de que la bioética es algo teórico, sino justamente todo lo contrario. La bioética da elementos teóricos para que los mismos sean puestos en práctica cuando uno tiene que actuar frente a un paciente, ¿sí? Una reflexión para la actuación. Algunos de los términos que ayer justamente una de los colaboradores me escribía a la tarde, Gabriela, me escribía, me decía, doctor, tenemos que hablar de distintos temas. Le digo, sí, no se haga problema porque mañana seguramente se van a mencionar, ¿no? Entonces, algunos temas relacionados con el final de la vida, tema, la definición de muerte digna, cuándo un medio es proporcionado, cuándo un medio es desproporcionado, cuándo un medio es ordinario, cuándo un medio es extraordinario, qué es adecuación del esfuerzo terapéutico, cuándo y cómo se aplica, qué son las directivas anticipadas, quiénes otorgan las directivas anticipadas, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de muerte cerebral? ¿Cuál es el concepto de paciente en estado de mínima conciencia? El síndrome de claustramiento, estado vegetativo transitorio o estado vegetativo permanente. Algunos de los temas que se relacionan con final de la vida, ¿sí? Aparte de cuidados paliativos y aparte del concepto de eutanasia y la clasificación de eutanasia. Esto en realidad no lo vamos a desarrollar ahora, pero sí podemos verlo después cuando surjan las preguntas. Porque más que lanzar una serie de definiciones que ustedes se las puedo dar o las pueden buscar incluso ustedes en cualquier fuente confiable, digamos, que son fáciles de encontrar estos conceptos. Lo que yo busco con esta presentación es plantear preguntas para poder pensar estos temas, más que dar conceptos y definiciones que son más simples de aprehensión, ¿sí? Pero simplemente un paneo general de cuáles son los temas relacionados con final de la vida, entre otros, sin hacer un análisis exhaustivo de cada uno de esos. Entonces, hay dos ideas como para ir empezando a desarrollar el tema, que vuelvo a repetir, lo vamos a ver muy sucintamente, en forma muy escueta, pero sí como para dejar algunos
algunas pautas que a mí se me ocurrieron que pueden llegar a ser interesantes para el análisis. Hay básicamente dos posiciones generales, puede haber posiciones intermedias, pero en general hay dos posiciones. La vida como algo dado es una de las posiciones, la vida como algo valioso, la vida como un bien. ¿Sí? Es una posición tradicional, digamos, la posición que ha primado durante buena parte de la historia y que desde hace ya desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista político, me atrevo a decir, hace ya casi 100 años prácticamente, ha empezado a surgir otra idea respecto a este concepto de vida. ¿Sí? Bien, hay precedentes, no vamos a ver ahora toda la historia de cómo se desarrollan estos temas de eutanasia, porque en realidad vienen de hace muchísimo tiempo atrás, pero por lo menos ver en el siglo pasado como algunos elementos como para tener en cuenta de dónde vienen las discusiones al respecto. Entonces, el primer concepto es la vida como algo dado, la vida como algo valioso, la vida como bien. Una segunda idea, desde otra posición, de una óptica más industrial, desde una óptica de una cadena de producción, aparece el concepto de vida calificada y el concepto de vida no calificada. ¿Sí? Aparece la idea de vida útil y vida no útil, vida productiva y vidas no productivas. ¿Sí? Estos conceptos surgen de dos autores, de Alfred Hodge, un reconocido psiquiatra del siglo pasado, de la década del 30, 40 del siglo pasado, y Carl Binding, que era también un reconocido judista de la época que ha escrito sobre estos temas, y a ellos se les atribuye la expresión de las vidas indignas de ser vividas. Hay un libro que está escrito en alemán que justamente relata sobre este tema, sobre las vidas indignas de ser vividas, y ellos desarrollan el concepto de eugenesia y el concepto de mejora de la especie. ¿Sí? Son todos temas que después se fueron desarrollando muchos años después, también en la bioética, y relacionados con genética. Justamente el miércoles tuvimos una conferencia sobre distintos dilemas genéticos en la actualidad. Entonces, esto está tomado textualmente de Wikipedia, no quiere decir, pero me pareció que era bastante claro, así que por eso lo tomé textualmente. La expresión vida indigna de ser vivida, literalmente vida indigna de la vida, fue un término utilizado para identificar a segmentos de la población que según el régimen nazi no tenían derecho a vivir. Estas personas fueron objeto de la eutanasia por parte del Estado. El término incluía personas con problemas médicos graves y personas consideradas muy inferiores según la política racial de la Alemania nazi. ¿Sí? Eran ideas de esa época y bueno, a partir de en ese momento tuvieron mucho auge en distintos países del mundo todas estas, toda esta reflexión, todo este pensamiento sobre si había vidas superiores a otro y si algunas personas merecían vivir o no de acuerdo, como dijimos antes, a su calidad de vida, a su utilidad. Según Hodge, algunas personas que tenían daño cerebral, discapacidad intelectual, autismo y enfermedades psiquiátricas estaban literalmente muertas. Eran un lastre humano y caparazones vacíos de seres humanos. Hodge creía que matar a esas personas era útil. Algunas personas simplemente se consideraban desechables.
Más tarde, el exterminio se extendió a personas consideradas racionalmente impuras o racionalmente inferiores. Esto está tomado textual, vuelvo a repetir, de algunos textos que relatan el trabajo de Alfred Koch, del psiquiatra Alfred Koch. Y un aviso de la época que también me llamó la atención y por eso lo quería compartir, de Alemania de esos años, que justamente alertaba a la población que mantener a una persona con rasgos de discapacidad, rasgos hereditarios deficientes, le costaba a cada uno de los habitantes 60.000 de la moneda de la época, ¿no? 60.000 de la moneda que estaba en Alemania, cuál es la denominación, pero justamente alertaba a la población justamente si esto era plausible de mantener personas a este costo. Entonces, es lo que se publicitaba en distintos artículos de la época. Esto como un antecedente histórico, ¿sí? Como un antecedente mínimo histórico, se podría hablar mucho más, se podría hablar de Tomás Moro, se podría hablar de Francis Bacon, pero muchos años atrás en el tiempo, pero como un antecedente de alguna de las cuestiones, siempre cuando se habla de estos temas de final de la vida, se ponen este tipo de antecedentes y como para, como para situarnos en tema a nivel histórico. Algunas preguntas como para empezar a disparar algunas cuestiones. ¿De qué se trata y de qué hablamos sin agotar el tema, obviamente? Porque es imposible, aparte de agotar el tema en una clase o en mitad de la clase siquiera. No sé si en un curso se podría agotar el tema, posiblemente no, pues son temas que siempre dan pie para nuevas preguntas y también para búsqueda de nuevas respuestas. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos? ¿Y cuál es la pregunta final? O sea, siempre estos son como disparadores, ¿no? Acerca de cuál es la pregunta final sobre los temas que estamos viendo. ¿Cuáles son las preguntas iniciales, inmediatas? ¿Cuáles son las preguntas finales? La primera pregunta que uno se puede hacer entre tantas, si un paciente puede pedirme que lo mate, que termine con su vida. Sí, o sea, la primera respuesta que yo encuentro es como que un paciente puede pedir eh, cualquier cuestión que él se le ocurra que puede pedir. El distinto es la respuesta desde lo lícito, de lo legítimo, de lo legal, ¿no? Pero como pedirlo, desde el hecho de pedirlo, Ok. está dentro de las posibilidades. ¿Sí? La segunda, la segunda pregunta, que ya es más compleja, es si tengo la posibilidad de terminar, ahí me falta una palabra, si tengo la posibilidad de terminar con el paciente, con la vida del paciente. ¿Sí? Y ya para no caer en ningún tipo de eufemismo, para que no se, que a veces hay muchos eufemismos en estos temas y hay muchas palabras que no se llegan a comprender realmente de qué es lo que uno está hablando. Entonces, la pregunta es si uno lo puede matar o no lo puede matar. ¿Sí? Por eso está puesto en una forma extremadamente directa, ¿no? Por así decirlo. ¿Lo mato o no lo mato? Esa es la pregunta de fondo. ¿Tengo la posibilidad de terminar con la vida del paciente? ¿Lo mato o no lo mato? ¿No? De una forma quizás a alguno le puede llegar a resultar chocante, pero bueno, es justamente para que no haya ningún tema de mala interpretación o de confusión acerca de qué es lo que se está hablando, ¿no? Tema del lenguaje
que debe ser claro para no llevar a equivocaciones. Otras preguntas, también relacionadas con la materia, y ya preguntas más desde el punto de vista ético, desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista antropológico, filosófico. Si es bueno terminar con la vida del paciente, si debo terminar con la vida del paciente, más allá que si es bueno o no, si debo terminar con la vida del paciente, si mi paciente puede a mí como profesional de salud obligarme a que lo mate, porque esta es una pregunta que muchos alumnos a veces a lo largo de la cursada me la han formulado, ¿no? Por eso, esta es una presentación que es original para esta cursada. De hecho, la terminé de confeccionar ayer a última hora. Y está realizada en base a muchas de las consultas que ustedes van realizando en distintas cursadas. ¿Puede un paciente obligarme como profesional de salud a que yo lo mate a él? ¿Puede obligarme? ¿Puedo negarme a matar a mi paciente? O sea, o yo estoy obligado, si hubiera una ley, si hubiera una determinada normativa, si hubiera un determinado mandato, ¿yo estoy obligado a matar a mi paciente? ¿O puedo negarme a matar a mi paciente? ¿Sí? Estas son preguntas que surgen, vuelvo a repetir, de cursadas anteriores. No las vamos a contestar en este momento, simplemente las estamos formulando y después las podemos conversar. ¿La vida tiene valor o cada uno determina si la vida tiene valor o no? ¿Sí? La vida tiene un valor en sí misma, la vida tiene un valor per se, la vida tiene un valor intrínseco, tiene un valor inalienable, o cada persona determina el valor que tiene esa vida. ¿Sí? Depende de la respuesta que uno pueda dar a esta pregunta, va a haber distintas tomas de decisiones. ¿Sí? Y esa toma de decisiones va a tener consecuencias, que muchas veces no se toman en cuenta, va a tener repercusiones acerca del tipo de sociedad en la cual uno vive. ¿Sí? Va a tener consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista ético, filosófico. ¿Sí? Depende de la respuesta que uno dé en un sentido u otro, vuelvo a repetir, va a ser una sociedad determinada o va a ser otro tipo de sociedad. Por eso, justamente, hay determinados países que adhieren a determinadas normativas que tienen una idiosincrasia determinada. Justamente cuando nosotros vimos al inicio de la cursada, si ustedes recuerdan, la diferencia entre los países que adherían a una bioética principialista y los países que adherían a una bioética personalista, si ustedes recuerdan, veíamos que eran países con distintas culturas, con distintas idiosincrasias, con distintas formas de ver al ser humano. ¿Sí? Una forma más individualista o en una forma más colectiva o social. El tema del uso del lenguaje también es otro de los temas, que el tema del uso del lenguaje hoy en día cada vez más, unos años cuando uno hablaba del tema del lenguaje quizás el común de la gente no estaba tan expectativa de este tema, o no, hoy en día el lenguaje es, con toda la discusión, por ejemplo, acerca del lenguaje inclusivo, acerca si debe aplicarse o no y demás, y distintas cuestiones relacionadas con el lenguaje, es un tema de discusión mediática, ¿no? Entonces,
por eso yo hablé previamente del tema de los no eufemismos, del tema de hablar con términos claros para que se entienda de qué se está hablando. Una pregunta que yo presento en esta filmina me viene a colación de un comentario de hace ya unos 4 años atrás, en la sede de La Rioja, que me lo hizo un alumno, muy buen alumno que tuve, que lo recuerdo muy bien, muy jovencito, y que no recuerdo el nombre, pero sí la cara de él y lo que me dijo, y en su momento pensé realmente que lo decía en forma irónica, y después me di cuenta que había cuestiones que estaban sucediendo, que a mí se me estaban escapando de cómo avanzaban estos temas a nivel social. ¿Por qué digo esto? Porque este alumno me dijo, bueno, uno puede matar sin pensar que está matando. Decía como un juego de palabras, ¿no? Y yo con mi formación de abogado, digamos, o sea, el abogado se basa en los hechos objetivos y en lo que sucede, ¿no? Así se determina la responsabilidad de una persona. Entonces, cuando este alumno me dijo, bueno, ¿se puede matar sin saber que uno está matando o sin pensar que uno está matando? Digo, bueno, quizás está dicho en una forma irónica o no llega a entenderse bien de qué se está hablando. Y en realidad tenía que ver con este tema del lenguaje, ¿no? Que después se fue desarrollando y cada vez se va desarrollando más. Tema de la primacía de una idea, de una ideología, si se quiere, por sobre la realidad concreta de los hechos, ¿sí? O sea, la idea de lo que yo estoy haciendo termina prevaleciendo sobre lo que realmente yo estoy haciendo. Yo pienso que estoy haciendo algo, bueno, eso es lo que prevalece, independientemente de lo que yo hago efectivamente, ¿sí? Yo no creo que estoy matando, yo creo que estoy haciendo tal otra cosa. Entonces prima para un sector esa idea, independientemente del acto en sí, del hecho en sí. Y por eso esta pregunta, o por eso este interrogante, si se podría llegar a matar a una persona y no estar matando justamente por esta primacía de lo que la persona piensa que está haciendo. Por eso a veces también se habla del homicidio por piedad, ¿no? Pero no deja de estar la palabra homicidio, ¿sí? Sería como un término medio, homicidio por piedad, pero homicidio al fin. Pero en este sentido, de esta acotación de este alumno, ya era un paso más. O sea, directamente no había homicidio porque él consideraba que no estaba realizando un acto sobre otro, ¿sí? Después podemos volver sobre esto. Ahora quiero hacer toda la presentación inicial y después seguramente vamos a volver sobre estos temas. Sí, porque Entonces, otra de las cuestiones sobre esto que estamos mencionando tiene que ver con la actitud social y con la actitud del Estado y normativa sobre esto, sobre la resolución de esta temática. Entonces, otra pregunta que surge es si el Estado vela por la vida y la salud de sus habitantes o debe ser indiferente o parcialmente indiferente, ¿sí? Podría ser que el Estado vele por la vida y la salud de los habitantes, pero no en todos los casos, o depende de la voluntad de los habitantes si quieren ellos mismos que su salud y sus vidas sean protegidas por el Estado o no, ¿sí? Esto se relaciona con muchos temas, por ejemplo, de huelga de hambre, por ejemplo, de suicidio asistido, también tema de eutanasia, o abandono incluso de determinados tratamientos, ¿sí? Entonces, bueno, es una pregunta que también uno se puede formular, ¿no?
cuál es el papel del Estado frente a este tipo de solicitud. En la misma línea, ¿hay límites a la protección de la vida o la protección de la vida debe ser ilimitada, debe ser indefinida, debe ser sin restricciones? ¿Sí? Y acá, bien, frente a una protección de la vida ilimitada, sin restricciones, indefinida, entra el tema de lo que se llama encarnizamiento terapéutico, de extralimitarse y no permitir que el paciente muera, o sea, no luchar contra la naturaleza misma de la vida del paciente y no permitir el curso natural de los hechos, yendo al otro extremo, ¿no? Una protección irrestricta y limitada de la vida sin no permitiendo este. ¿Cómo, en el mismo sentido, cómo se autorregulan los no límites si esto es posible? ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas corrientes dicen, bueno, no hay que poner un límite a la protección, sino que cada paciente o cada individuo puede establecer su propio límite. Cada paciente va a determinar cuándo, cómo y dónde, en qué momento él va a decidir que es el momento de su muerte. ¿Sí? Bueno, la pregunta que también nos podemos formular es si esto es posible, la autorregulación, y si esto no puede llevar a algún tipo de extremo o de desviación, o de lo que se llama en bioética el tema de la pendiente resbaladiza. ¿Sí? ¿Qué es esto, la pendiente resbaladiza? O sea, que uno pone un límite determinado y ese límite se va corriendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Lo que es una determinada excepción, esa excepción se hace una excepción en mayor medida y cada vez se va ampliando más con un límite indefinido. Esto es lo que se llama pendiente resbaladiza. ¿Sí? Después también podemos volver sobre este tema por si no queda claro. Entonces, ya dando como una especie de cierre a este tipo de preguntas, ¿cuáles son entonces los límites? ¿Quién determina los límites? ¿Y cómo debemos actuar frente a determinadas situaciones límites? ¿Sí? Cuando, justamente, volvemos al inicio, cuando se me consultaba o decía, bueno, esto no son, lo veo muy teórico todo esto, bueno, ¿cómo frente a situaciones límites? ¿Hay que sacar un respirador? ¿Cuándo hay que sacar un respirador? Siempre, nunca, en determinados momentos, ¿en qué momentos? ¿Quién da la orden? El paciente debe saber, el paciente no debe saber. ¿Qué pasa cuando el paciente no es consciente? ¿Qué pasa cuando el paciente no es competente? ¿Cuál es la responsabilidad del médico en determinadas situaciones? ¿Cuál es la responsabilidad del grupo de trabajo con la que actúa el médico? ¿Cuál es la responsabilidad de la institución hospitalaria frente a determinada toma de decisiones? Todo este tipo de cuestiones se relacionan con estas preguntas. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién determina esos límites? ¿Y cómo debemos actuar frente a determinadas situaciones que realmente a veces exceden nuestra capacidad de cómo afrontar? ¿Sí? Para no caer ni en un extremo ni en otro. Y creo que ya con esta terminaría esta primera parte, justamente 40 minutos como yo me había propuesto.
dos modelos de sociedad. Un modelo de sociedad en la cual podemos ver a un individuo aislado, atomizado, que toma decisiones sin ningún tipo de acompañamiento, con toda la carga que esto implica, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista también económico, por un lado, y otro modelo de sociedad en la cual el individuo está acompañado desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo afectivo, del equipo de trabajo, del equipo médico, y dentro de las posibilidades que este paciente tiene desde su grupo familiar, si es que lo tuviera. Frente a estos dos modelos de sociedad, la pregunta que uno se puede formular es cuál es el tipo de respuestas que da la sociedad. Si la sociedad lo deja a ese paciente, a esa persona, de forma aislada, y le dice, bueno, decidí, o si la sociedad le permite al paciente que decida, pero trata de acompañarlo y trata de darle una contención para que esa decisión no lo abrume en soledad al paciente con todo el peso de la misma. ¿Sí? Obviamente que esto no agota el tema, ni mucho menos, pero con toda esta serie de preguntas e interrogantes, da para mucho para trabajar, mucho para reflexionar y para pensar estos dilemas en el final de la vida, en base a lo que ya estuvimos viendo también en clases previas, pero bueno, con estas nuevas preguntas que yo quería dejarles. ¿Sí? Pero bueno, podemos abrir, si quieren, un espacio a consultas, preguntas, y después las mismas hacemos un corte. Algo que les haya quedado. Lo primero, como para disparador, y después a partir de ahí les dejo que ustedes formulen las inquietudes que quieran, o las dudas que les hayan quedado. Profesor, me quedó mucho esta frase que dice al final, que bueno, se puede matar sin que sepa que esté matando. Sí. Porque, por ejemplo, con mi abuela, para mí pasó eso. Ella fue al hospital con dolor en la espalda. Ahí en el hospital agarró una neumonía y falleció. O sea, es una manera de decir que, o sea, no que el médico está matando, pero dejando a ella ahí, se quedó con neumonía, ¿me entiendes? ¿Se quedó? Discúlpame, no te entendí. Con neumonía. Ah, sí. O sea, es una cosa que pasa, obviamente, pero Sí, siempre en bueno, esta frase. yo no hablé de los conceptos técnicos, sino que simplemente hice una humilde reflexión No, claro, pero yo entendí. desde la bioética y desde algunos aspectos filosóficos, si se quieren. Hay que diferenciar bien entre lo que es eutanasia, muerte digna, que no es lo mismo, ahora podemos explicar un poquito de qué se trata, y la clasificación de eutanasia activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, Sí. lo que es distanasia, lo que es ortotanasia, son todos conceptos distintos. ¿Sí? Son los conceptos más técnicos, pero que es importante también tenerlos en cuenta porque muchas veces, yo recuerdo que también exalumnos de
esta facultad ya hace casi 10 años, en el 2011, hicieron un trabajo que se presentó en un congreso de bioética en Valparaíso, en Chile. Eran 2 alumnos de la sede de La Rioja, y justamente ese trabajo consistía en qué grado de conocimiento tenían alumnos y profesionales médicos sobre los conceptos que yo les acabo de señalar, sobre esos términos. Y había bastante sorpresa, porque, bueno, obviamente entre los profesionales médicos había un conocimiento mayor, pero tampoco era un conocimiento 100% acerca de las diferencias entre los mismos, ¿no? Un trabajo que fue muy interesante, y bueno, presentaban un póster, me acuerdo, un trabajo de investigación. Entonces, muerte digna se entiende por una muerte en paz, una muerte apacible, dentro de las posibilidades, porque bien lo explicó el licenciado la semana pasada, que no existe una vida sin dolor, y el sufrimiento también es parte de la vida. Pero justamente en la muerte digna se busca precisamente una muerte sin dolor y sin sufrimiento, dentro de las posibilidades reales. Yo no sé realmente si alguien está contento de terminar con su vida, creo que no, o sea, creo que todos, en mayor o menor medida, a nadie le agrada la idea de terminar con la vida física, más allá de que algunas personas pueden ser muy creyentes, pero siempre la vida, y esto no es una idea personal mía, sino después de ver incluso autores muy creyentes, el término de la vida es un gran misterio. Un gran misterio, aún para la persona que tiene una gran fe, por así decirlo, ¿no? Es algo, se va hacia lo desconocido, o sea que siempre lo desconocido a uno le provoca una cierta desazón, si se quiere, una cierta incertidumbre, más allá de la creencia que pueda llegar a tener. Pero sin irme por las ramas, muerte digna entonces sería eso que les acabo de señalar. Una muerte sin dolor, sin sufrimiento, una muerte acompañada dentro de lo posible, acompañada por familiares, por seres queridos, dentro de las posibilidades, y muchas veces se lo asocia con el concepto de eutanasia, y el concepto de eutanasia es algo distinto. El concepto de eutanasia es la acción u omisión que busca, en forma directa o por la naturaleza de la acción que está llevando a cabo, el fin o la terminación de la vida del paciente. ¿Sí? Acción u omisión, puede ser en forma directa o en forma indirecta, dejando de realizar un tratamiento proporcionado. Dejando de realizar un tratamiento proporcionado, uno puede adelantar la muerte del paciente. Distinto es cuando, sí. Yo le hago una pregunta respecto a eso. ¿Es legal? No, o sea, desde la parte legal, el médico está en la obligación de dar por terminada la vida de un paciente si es que así voy lo a levantar requiera. el volumen porque escucho, parece que soy yo. Sí, decime. Sí, si es de la parte legal, el médico está obligado a dar por finalizada la vida o por terminada la vida de un paciente si es que así lo requiera, obviamente teniendo en cuenta pues que el médico también es un ser humano, tiene sus principios, tiene sus valores, tiene sus creencias, y puede negarse en algún momento. El médico se puede negar en todo momento a todo, salvo 2 o 3 circunstancias. El médico se puede negar a atender a un paciente salvo en situación de emergencia,
y salvo cuando no haya otro médico o cuando un colega le solicite la colaboración. Después, en cualquier otra situación, el médico no está obligado a atender a un paciente. No solamente en estas circunstancias, sino en cualquier otra. Eso está en todos los códigos de ética médicos y está también en las reglamentaciones. O sea, yo no estoy obligado, pero no solamente, vuelvo a repetir, no solamente en este tema, salvo en situación de emergencia, vuelvo a repetir, y salvo que no haya otra persona para atender a ese paciente o que un colega me solicite por no poder atenderlo, yo no lo pueda delegar en un tercero, pues se lo puedo subir a plataforma. Creo que en esta cursada yo no lo subí, está en el, no recuerdo de memoria el artículo del Código de Ética, pero eso está bien explicitado. Ahora en el recreo lo busco y le digo el artículo exacto del Código el artículo del Código de Ética de la Asociación Médica Argentina. 167 creo que es algo, por ahí está el artículo. O sea, yo puse la pregunta justamente para interpelarlo, pero no, obviamente que no. Más allá que no es legal en Argentina ni tampoco en Brasil, ¿no? Más allá de eso. En Latinoamérica solamente estos temas es legal en Colombia. El único país que tiene legalizado el tema de terminar la vida del paciente es Colombia. Después el resto de los países de la región lo tienen prohibido, Chile, Paraguay, bueno, todo el resto de los países. Pero aún si se legalizara, el médico, justamente hay un tema que nosotros no tratamos en esta cursada, pero bueno, yo la pregunta la formulé para que salga el tema, entra el tema de la objeción de conciencia. ¿Sí? Entra el tema de la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional de un profesional de la salud justamente a negarse a realizar una determinada práctica que sea contraria a sus creencias, a sus valores, desde lo ético, desde una confesión religiosa, si la tuviera esa persona. ¿Sí? Nadie puede obligar a otra persona a realizar algo contra su propia conciencia. Por eso también hablábamos del tema que es polémico, el tema de la transfusión de sangre, que no quiero ahora involucrarme, pero simplemente lo menciono. O sea, si yo estaría obligando a un paciente a transfundirse contra su propia creencia, estaría violentando su creencia y estaría yendo contra ese paciente en ese sentido, ¿no? Es un tema conflictivo, es un tema polémico también, y es un tema que trata la bioética, pero tiene que ver con, así como hablamos mucho durante la cursada, el respeto al paciente, por otro lado también está el respeto que se le debe dar al profesional de la salud para no avanzar sobre el mismo. Así como uno está pidiendo respeto hacia el paciente, también el profesional de salud tiene que pedir respeto hacia sí mismo. No es que el profesional de salud tiene que hacer, no es que, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Muchas veces se confunde, el profesional de salud se ha pasado de un extremo al otro, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchos autores, que el profesional de salud a veces pareciera que es un dispensador de sueños de terceros, ¿sí? Lo digo así en forma eufemística, ¿no? Dispensador de sueños, ¿no? Como una especie de no me sale ahora la imagen de ese dibujo que salía el mago de la lámpara, no me sale el mago de la lámpara y cumple los deseos, ¿no? Bueno, eso no es un profesional de la salud, es otra cosa, ¿no? Sale Aladín, ¿no? Eran Aladín que sale el mago y cumple los deseos. Bueno, a veces se piensa que el profesional de la salud es eso, ¿no? Una especie de Aladín, que uno le pide cosas y él las lleva a cabo. Se ha transformado en eso.
Y eso no es un profesional de salud. Un profesional de salud, desde la formación que yo tengo, familiar, de generaciones, es alguien que estudia para curar, ¿sí? Para curar, no para cumplir deseos, sean cuales sean, ¿sí? Para cumplir deseos hay otros lugares, bueno, hay otras cuestiones, pero no es este el lugar, me parece. Pero a veces se confunde, y yo lo quería tocar este tema en esta última clase, porque cada vez se confunde más esto, ¿no? Entonces, se lo deja al profesional de salud en una especie de hada madrina, ¿sí? Que viene una persona y le dice, quiero esto, y el profesional va corriendo a tratar de hacer eso, y el otro le dice, independientemente de si es legal o no, independientemente de la ética o no, independientemente de las convicciones que uno tiene o no, y ahí entran los conflictos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos en bioética, justamente. La bioética justamente es una herramienta para que el paciente no sea avasallado, pero la bioética también es una herramienta para que el profesional de la salud no sea avasallado. O sea, si ustedes quieren saber para qué les sirve la bioética, es para esto. Para que nadie les diga a ustedes qué es lo que tienen que hacer fuera de un marco ético y fuera de un marco legal, ¿sí? Pero el marco ético, incluso desde mi punto de vista, está por encima del marco legal. Que las leyes van y vienen, las leyes cambian de acuerdo a determinados gobiernos. La ética tiene una permanencia mayor que lo legal, ¿sí? Tiene una jerarquía, desde mi punto de vista, superior a lo legal. Entonces, profe, digamos que la objeción de conciencia estaría por encima de, digamos, las situaciones en las que el doctor se puede, digamos, negar a atender. O sea, aunque la persona se encuentre en emergencias y va en contra La de sus objeción de valores, conciencia, digamos. la objeción de conciencia, vuelvo a repetir, es un derecho constitucional. Es un derecho Ah, bien, que tiene cualquier profesional, no solamente un médico, un abogado, cualquier persona tiene derecho a objetar. A mí nadie me puede, salvo si yo soy abogado, si yo trabajo en el Estado, tengo ciertas obligaciones, obviamente, pero también hay límites, hay límites. Yo no estoy obligado a hacer todo lo que una determinada institución o entidad me diga. Porque si no, perdés individualidad, perdés autonomía. Dejás de ser persona, básicamente. Sos alguien a merced de otro. A merced del claro. Estado, a merced de un gobierno, a merced de... Eso podría ser en un Estado totalitario, en un gobierno dictatorial. Pero en un Estado de derecho, en un Estado democrático, nadie te puede obligar a actuar contra tu conciencia. Cuando te obligan a actuar contra tu conciencia, deja de ser un Estado de derecho. Y ya no estamos hablando de democracia. Bien, gracias, profe. Para pensarlo, ¿eh? Este es un tema clave para ustedes, para todos nosotros, ¿no? Para mí como abogado también, para todos. Y justamente se intenta, no se habla de esto, y se intenta a veces coercionar justamente para limitar la libertad de cada uno de nosotros. Pero la realidad es que esto está, cualquier abogado sabe que esto forma parte de los derechos de cada habitante de la nación. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué otra pregunta? Bueno, entonces la diferencia entre muerte digna y eutanasia, ya dije, no son lo mismo, son dos conceptos distintos. Hay una eutanasia activa, que es aquella que se realiza con la intención de terminar con el paciente en forma directa, o sea, con una inyección
cloruro de potasio o de la manera que ustedes mejor conozcan, termina en forma directa con la intención clara de que el paciente deje de existir, deje de vivir, deje de respirar. Y la eutanasia pasiva, que ya dijimos que es dejar de atender en aquellos tratamientos, vuelvo a repetir, que se entienda bien, que son proporcionados. Cuando se deja ciertos tratamientos que son considerados desproporcionados, entraríamos en lo que se llama limitación de tratamiento. Que en los últimos años esta palabra cada vez se deja de utilizar en mayor medida, se cambió por el término adecuación del esfuerzo terapéutico. Hace 2 o 3 años, quizás unos años más, se empezó a hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando un tratamiento se considera que es desproporcionado, ¿cuándo sería desproporcionado? Cuando exige una carga excesiva para el paciente. ¿Sí? Un momento. Cuando exige una carga excesiva para el paciente, digo desde el punto de vista de cómo afrontar ese tratamiento, desde el punto de vista psicológico. Esto también tiene que quedar bien en claro, porque a veces se confunden mucho estos términos y se piensa que el paciente tiene que seguir el tratamiento de cualquier manera, a cualquier costo y de cualquier modo, y esto no es así, no es lo que se difunde desde la bioética, sino justamente lo que se difunde, lo que se busca promocionar es continuar con aquellos tratamientos que son proporcionados, que no sean, que el paciente no sufra desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, y que no represente incluso una excesiva carga onerosa, desde el punto de vista económico. Muchas veces un determinado tratamiento para el paciente o para la familia del paciente puede representarle una carga económica que realmente no puede afrontar y sería considerado correcto desde el punto de vista ético, que bueno, que el paciente no siga ese tratamiento por el costo que puede significar, porque puede representar una mejoría leve o prácticamente inexistente al paciente, continuar un determinado tratamiento, y por otro lado, desde el punto de vista económico, puede llegar a representarle que la familia quede sin recursos económicos, lo cual no tiene ningún tipo de lógica, no tiene ningún tipo de sentido. Y entonces, por eso estos temas hay que hablarlos realmente viendo todos los puntos de vista y no cayendo en simplismos, por así decirlo, ¿no? Porque son temas muy complejos, son temas que abarcan muchas cuestiones y a veces en los debates mediáticos terminan reducidos a una cuestión de eslogans, ¿sí? Una cuestión mediática de eslogans, sin ir a la raíz del tema o a la profundidad que cada uno de esos temas involucra, ¿sí? Entonces, hablamos de eutanasia activa, hablamos de eutanasia pasiva, podemos hablar de eutanasia involuntaria. Involuntaria es que no tiene la voluntad del paciente, se desconoce la voluntad del paciente, involuntaria. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo? Porque uno de los requisitos que debe tener la eutanasia, a veces no se tiene en cuenta esto, pero uno de los requisitos es la solicitud del tercero, la solicitud del paciente.
Ahora, si la eutanasia es involuntaria y no hay solicitud del paciente, ¿por qué se practica la eutanasia? Bueno, ahí entra uno de los temas de más conflicto. Se aplica la eutanasia porque se considera justamente que ese paciente no tiene una determinada calidad de vida, o que ese paciente no merece seguir viviendo en esas condiciones, o que no tiene razón de ser seguir con el tratamiento. Entonces, a pesar de que no haya un pedido del paciente o de los familiares del paciente, se termina con la vida del mismo. Y por otro lado está la eutanasia no voluntaria. La eutanasia no voluntaria es aquella eutanasia que directamente el paciente dice que no quiere que se le practique eutanasia. Esto ya es un caso muy extremo. Y a pesar de que el paciente dice que no quiere que se le practique la eutanasia, se le practica igual, ya estos son casos muy extremos, que puede llegar a suceder, porque, bueno, el profesional considera que el paciente no, se entraría en una especie de paternalismo, que el paciente no puede decidir por sí mismo y que la verdad que no merece vivir de ese modo, por lo tanto se le practica. Estos dos últimos conceptos, tanto involuntaria como no voluntaria, en realidad la mayor parte de la doctrina, la mayor parte de los autores, lisa y llanamente, más que eutanasia, lo consideran como homicidio. ¿Sí? Como homicidio, tanto la involuntaria como la no involuntaria. Otros autores consideran a todos los actos de eutanasia como homicidios, pero los anteriores, tanto activa como pasiva, los consideran como homicidios piadosos. En cambio, esta involuntaria y no voluntaria directamente los consideran como homicidios lisa y llanamente. O sea, como que un tercero se pone en la posición de decir, este vive, este no vive, porque yo considero que tiene calidad de vida o no tiene calidad de vida. Esto ha pasado, por ejemplo, acá cerca, hace unos años, en la República Oriental del Uruguay. Si ustedes lo buscan en internet, hubo un caso de 2 enfermeros que han llegado a terminar con la vida de más de 200 pacientes. Justamente llegó un punto que, bueno, terminaron obviamente sancionados, y se les sacó la posibilidad de seguir atendiendo, ¿no? Porque, bueno, ellos iban determinando quiénes vivían y quiénes no vivían, y bueno, llegaron a terminar con la vida de más de 200 pacientes, incluso algunos eran argentinos, ¿no? 2016, 2017 aproximadamente fue. Hubo bastante repercusión en la prensa. Y después están los dos últimos conceptos que yo les quería señalar, que son los conceptos de distanasia y el concepto de ortotanasia. El concepto de distanasia está relacionado con la muerte que llega en el momento propicio, adecuado, de acuerdo al curso natural de los hechos. O sea, que no es una muerte ni adelantada, ni entorpecida, por así decirlo, o que se la retrasa. Que no se la retrasa ni se la adelanta. O sea, que el paciente muere cuando debería morir de acuerdo al curso natural de los hechos. Ese es el concepto de distanasia. De ortotanasia. El concepto de distanasia es sinónimo de encarnizamiento terapéutico. O sea, ensañamiento terapéutico. O sea, no aceptar la llegada de la muerte, como ya dijimos previamente, y buscar de todos los modos posibles para que el paciente siga viviendo, incluso con medios desproporcionados o con medios extraordinarios. Eso sería distanasia. Doctor, buenos días. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de ortotanasia entonces? Porque no me quedó claro. Ortotanasia es cuando dejar que el paciente muera. Ok.
dejar que el paciente muera, ni hacer de más ni hacer de menos. O sea, no intubarlo cuando no ingresar a una terapia intensiva cuando no tiene que ingresar, porque ese es un tema también. Uno tiene que saber qué pacientes pueden ingresar a terapia intensiva. Si vos ingresás a un paciente a terapia intensiva que sabés que no va a tener posibilidad de recuperación, vos posiblemente caigas a futuro en un tema de distanasia, de encarnizamiento, porque después vas a tener un paciente permanentemente intubado y sin posibilidad de recuperación. Entonces, hay una serie de criterios clínicos, que ustedes lo saben o lo van a ver en algún momento de la carrera, para ingresar a terapia intensiva o para no ingresar a terapia intensiva. No todo paciente debe ingresar a terapia intensiva. Eso está claro. Entonces, bueno, ahí entra el tema de decir, bueno, con este paciente ya no podemos hacer más nada, en el buen sentido, sí se le puede aplicar cuidados paliativos, obviamente, sí se lo puede acompañar, pero no se le puede hacer más nada desde el punto de vista terapéutico, de la curación, y entonces, bueno, se busca que el paciente termine con su vida de la mejor manera posible, pero no llevándolo a una terapia intensiva, no intubándolo, no haciendo tratamientos que prolonguen su vida en forma innecesaria, provocando una agonía o un sufrimiento desmesurado. ¿Sí? Profe, esto No, entonces sería una muerte digna. exactamente. Eso está en la ley argentina, la ley 26.742. Después se la voy a subir a la plataforma, la ley 26.742, justamente habla de eso. O sea, no buscar el sufrimiento desmesurado del paciente, no prolongar la vida más allá del ordinario. Pero, disculpe, pero también entra en juego de lo que la familia le pide al profesional. Sí. Por ejemplo, yo conozco un caso, yo soy empleado de la salud, soy enfermero, y me recuerdo un caso de un paciente de 97 años Sí. que había sufrido un síncope. El médico le dice a la familia que, bueno, que la manera de que no le vuelva a pasar al paciente era colocarle un marcapaso, pero a los 97 años, entrar a un quirófano, después ir a una terapia intensiva y demás, podía llegar a terminar con la vida del paciente, y asimismo la familia pidió que se lo pusieran al paciente el marcapaso para que viviera, no sé, tiene creo que 10 años más de vida le puede llegar a prolongar el marcapaso, pero, o sea, ya con 97 años estamos al límite. Bueno, 10 años de vida, yo pensé que me ibas a decir, 10 años de vida son 10 años de vida. Yo creo que la pregunta tuya va a otra cuestión. Lo que vos señalás pasa, lo que pasó vos, pasa todos los días, no digo en todos los hospitales, pero pasa en muchos centros hospitalarios. O sea, que es uno de los temas justamente que surgen de estas clases de bioética. O sea, ¿quién decide? Si decide el médico, si decide el paciente, si decide el director del hospital, si decide el legislador, si decide la familia del paciente. ¿Quién decide? ¿Sí? Esa es la pregunta. O sea, cuando uno empieza a ahondar, esto no es tan simple como parece. Desde mi punto de vista, y por eso vimos los temas de comunicación, por eso que no son, justamente, vuelvo a repetir, no son temas teóricos. Y acá con tu pregunta, Federico, está claro que no es un tema teórico, sino que es un tema concreto y práctico y de la vida cotidiana. Desde mi punto de vista, la clase de relación médica-paciente, más la clase de comunicación, más la clase de acompañamiento, más toda la parte jurídica, es lo que te da respuesta a qué es lo que vos tenés que realizar. O sea, yo creo que debe primar
la indicación médica con el consentimiento del paciente y de la familia del paciente. Y la otra vez, también en otra cursada había surgido una pregunta sobre sobre lo mismo que vos estás planteando, que tiene que ver con lo anterior. Ni el paciente es un rehén del profesional de la salud, ni el médico es un rehén del paciente. Estás bien lo que te digo, ¿no? Ni el paciente es un rehén del profesional de salud, ni el profesional de salud es un rehén del paciente. ¿Sí? Sí, Por eso sí. estos temas no son fáciles. Desde lo teórico es fácil. Yo te doy una clase de 40 minutos, vos la escuchás, lo estudiás, rendís, te va bien y aprobaste. Después la vida cotidiana es mucho más conflictiva. Mucho más conflictiva. Porque vos tenés un familiar que te dice una cosa, otro familiar que te dice otra cosa, de la misma familia, y puede haber hasta un tercer familiar que te va a decir otra. Y vos sabés desde el punto de vista médico que tenés que hacer otra cosa distinta. Y vos ahí tenés 4 opiniones. Y tenés la presión, capaz que hasta te ponen un abogado. Y vos sabés que desde el punto de vista médico no tenés que hacer algo. Y entonces, ¿cómo haces? Bueno, para eso sirve pensar estos temas. O sea, vos tenés que estar fuerte en lo tuyo. ¿Lo tuyo qué es? El conocimiento médico. Y el tema de la proporcionalidad. Y el saber la distribución de recursos. Porque ahí entra un tema que muchas veces que no se habla, y que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, y está el tema de la distribución de recursos. Los pacientes piden, y van a seguir pidiendo, y piden cada vez más. Ahora, los recursos con los que yo cuento son limitados, económicos y humanos. Si yo le doy todo a todos los que me piden todo, ¿cómo hago? Entro en una vorágine de populismo médico, por así decirlo. Entonces yo le quiero dar todo a todos, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, y eso, más allá de la voluntad, de la buena voluntad que yo tenga, es imposible. Es imposible. Porque no hay recursos ilimitados, ni acá, ni en Dinamarca, ni en Finlandia, ni en ninguna parte del mundo. Los recursos son limitados en cualquier lugar. En algunos lugares son más limitados que en otros. Pero no hay ningún lugar del mundo que tenga recursos ilimitados para dar lo que sea a todo el mundo. Entonces, Profesor, sí. volviendo Una al mano tema... levantada después de Paz, que le voy a dar la palabra. Te escucho a vos y después le doy la palabra a Paz. Dale. Volviendo, perdón, no vi lo de la mano. Volviendo al tema, yo la acabo de ver, por eso. Sí. el tema de distanasia, dijo usted que es ensañamiento terapéutico, o sea, poner... Sí. ¿Y cómo se valora cuándo es el límite? Basado, sí, es una buena pregunta. Eso es se basa en la medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia de proporcionalidad, de acuerdo a indicadores médicos y de acuerdo al sufrimiento también del paciente. Esos son indicadores médicos y también la experiencia que vos vas a ir adquiriendo en tu práctica profesional. Bien. Entonces, vos decís, ¿hasta dónde llegás? Y eso, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso, como todo en la vida, lo sabes por indicadores técnicos médicos y por tu experiencia profesional. Bien. O sea, no te recibís si lo sabes. Claro. Esa es la realidad. Eso lo vas adquiriendo. Por eso ninguna persona que se recibe está a cargo de jefe de terapia intensiva, justamente, sino que eso lo vas, esa experiencia que vas adquiriendo y en contacto con el paciente. Es una buena pregunta y bueno, se basa en esto que yo te acabo de contestar. Claro, gracias, sí, porque es la esencia de lo que hacemos, ¿no? O sea, sí, claro. Ese es fundamental, claro. Gracias. Y aparte cada caso es particular, ¿no? Por supuesto, no hay una tabla exacta de decir, bueno, hasta acá, porque cada paciente
es único, individual. Entonces, vieron, esto es una experiencia sensible de la vida. Vieron que hay pacientes que sufren, este paciente, todo lo que vivió, todo lo que soportó. Y otros pacientes, en sentido inverso, capaz cualquier cuestión ya te dicen no puedo vivir más, no quiero vivir más, frente a cualquier dolencia que para ustedes es mínima, ¿no? Entonces también hay una experiencia que es propia de esa persona, que es intransferible. Entonces, por eso juegan un montón de factores, ¿no? Y esto también no se aprende en la carrera, esto se aprende en el día a día, ¿no? En la experiencia de tratar con cantidad de pacientes. Paz, te escucho. Hola, perdón, me hice un poco de despelote con el concepto de ortotanasia Bueno, era la y idea, era la eutanasia idea. pasiva. ¿Cómo? Entre ortotanasia Y eutanasia pasiva. No, son dos cuestiones distintas. Eutanasia pasiva es una especie de abandono, es la omisión de tratamiento proporcionado. Okay. Vos podés lograr que un paciente muera actuando en forma directa o dejando de actuar. Entonces vos lo dejás de hacer un tratamiento proporcionado y el paciente muere porque dejás de tratarlo. En realidad algunos autores consideran que no es eutanasia pasiva, sino que sería un abandono de paciente, ¿no? También, bueno, pero es un término, una cuestión de lenguaje. Podés llamarlo abandono de paciente, si querés. Algunos lo llaman eutanasia pasiva, abandono de paciente. Pero en ortotanasia tampoco haces tratamiento. ¿Cómo? En ortotanasia tampoco le haces tratamiento. No, pero lo que no pasa lo abandonás, sino lo que pasa es que ortotanasia no es que no haces cuidados paliativos, pero justamente no haces tratamiento porque ya no hay nada que hacer. En cambio, en la eutanasia pasiva vos dejás de hacer algo que sí tendrías que hacer. Está bien, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Sí. Profe, vos tendrías que hacer algo y no lo haces. Bueno, entonces el paciente muere porque no dejas de hacer eso. Eso se podría ¿Cómo? Eso se podría correlacionar con lo que decían de matar sin saber que estás matando. Por ejemplo, la eutanasia pasiva, dejar de hacer. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista médico legal puede caer en la figura de negligencia, es responsabilidad profesional. Entra dentro de los artículos del Código Civil de responsabilidad profesional, 1708 a 1775 del Código Civil. O sea, vos no podés decir, yo no sabía. O sea, la ley debe ser conocida por todo habitante de la nación. Artículo 10 del Código Civil. O sea, uno no puede exonerarse del conocimiento de la ley. O sea, no puede aducir el conocimiento de la ley. ¿Sí? Sí. Ok, no, yo como para pensar esto que decían de que tampoco lograba como entender en materia de ejemplo de ese concepto que habías dicho que era más filosófico o más que tenía que ver con el lenguaje de matar sin saber que estás matando o sin pensar que lo estás haciendo. Claro, porque yo lo puse a propósito, yo puse preguntas disparadoras y preguntas así movilizantes, si se quiere, justamente para no caer, para que se entienda de qué estamos hablando. Vuelvo a repetir, cuando este alumno me dijo, ya hace varios años, bueno, yo considero que no lo estoy matando, al principio pensé que era como una especie de chiste, ¿no? Porque digo, ¿cómo estás matando y pensás que no estás matando? Pero después empecé a ver que esto pasa, que hay gente que no toma conciencia del acto que está realizando. Por eso lo quise poner de esa manera, porque decir, más allá de lo que yo crea, vos podés llamar la interrupción de la respiración, podés llamarla cese de la respiración de un tercero, podés llamarle la definición que quieras, pero la realidad es que la persona está dejando de vivir.
Otra vez escuché en un debate la interrupción de la respiración. Nunca había escuchado algo así, pero interrupción de respiración. Bueno, interrupción de respiración lo estás ahorcando con él. Lo estás matando, ¿viste? Llámalo como quieras. Por eso, el tema del lenguaje, ¿viste? Cambiar el lenguaje para que suene mejor, pero la realidad es que el paciente muere, el paciente deja de vivir, el paciente deja de respirar. Lo consideres o no, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista médico-legal, es un acto tipificado, es un acto ilícito, es un acto contrario a la normativa, contrario a derecho. Y desde el punto de vista ético también está condenado por todos los códigos de ética médica, tanto nacionales como internacionales. Después hay un debate de la bioética, bueno, que acá no tenemos el tiempo para darlo, pero simplemente algunas preguntas disparadoras, ¿sí? Por eso yo planteaba eso. Independientemente de lo que yo crea, el acto en sí es que yo estoy terminando con la vida del otro. Claro. Ya que yo lo considere o no así. O sea, el hecho objetivo es ese. Sí, ok. Había una mano de María Martínez. Sí, acá. Cuando un paciente decide terminar el tratamiento porque está sufriendo o X motivo, vos como médico, con tu criterio, podés, ponerle que estás de acuerdo, podés o sea, darle el ok o tenés que hacer alguna consulta psicológica o algo así. No, bueno, tenés que ver varias cuestiones. Primero, si el paciente es mayor de edad, no es lo mismo un paciente menor que un paciente mayor de edad. Tenés que ver la competencia del paciente. ¿Qué quiere decir la competencia del paciente? Si el paciente comprende las consecuencias del no tratamiento. O sea, volvemos a la Ley de Derecho del Paciente, a la Ley 26.529. Información completa, detallada, fehaciente. El paciente sepa qué pasa si sigue el tratamiento, el paciente sepa qué pasa si no sigue el tratamiento, el paciente comprenda, sepa si hay tratamientos alternativos o si no hay tratamientos alternativos, que el paciente sepa las consecuencias de seguir un camino o de no seguir ese camino o de seguir los tratamientos alternativos. Todo eso hay que ver. Es una buena pregunta, porque a veces algunos profesionales médicos o futuros profesionales médicos piensan que es una hoja que uno le da al otro, la firma y ya está. Y eso no, eso es una locura. O sea, desde el punto de vista médico legal es una locura, porque si uno no da toda esta información que yo estoy diciendo, uno puede tener problemas serios desde el punto de vista legal. Porque el paciente puede tomar una determinada decisión, pero ¿qué pasa con los familiares del paciente? Cuando el paciente, por ejemplo, toma una decisión y ustedes no toman en cuenta todo lo que les he comentado recién. Y el paciente capaz que no era competente, el paciente no comprendía, el paciente no se le dio la información completa. Después van a venir los familiares del paciente que van a decir, escúcheme, usted le dio de alta y el paciente no era competente, usted le dio la información. ¿Y sobre quién van a caer? Sobre ustedes. Justamente por no cumplir todos estos requisitos. ¿Sí? Después hay que ver, por eso no es todo tan simple como a veces se piensa. Decir, bueno, me firma, ya está, le doy el ok. Y lo ideal, en algunos determinados casos, es hacer una interconsulta con un profesional de la salud mental en alguna situación específica, ¿no? Para ver por qué un paciente decide no continuar un determinado tratamiento. Algunas situaciones específicas, no es que en toda situación. Pero si uno verifica que el paciente comprende toda la información que se le da y el paciente no quiere seguir el tratamiento, está dentro del derecho del paciente a no continuar el mismo. Pero uno se tiene que cubrir desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal,
de tomar todos los requisitos para no tener ningún tipo de problema de ninguna índole, ni con el paciente que a futuro, el paciente a futuro puede cambiar de opinión y decir, uy, yo en ese momento decidí esto, pero usted no me dijo todas las complicaciones que yo podía tener. Y el mismo paciente puede también reclamarle a ustedes. Entonces, no solamente la familia del paciente, sino que el paciente. Con esto no digo de hacer una medicina defensiva, pero sí de tomar los recaudos del caso. Y tomar los recaudos del caso. ¿Sí? No sé si te contesté la pregunta. Sí, perfecto. Bueno, hay varias manos levantadas. Juan Pablo, Pedro, Adrián. Sí, Doc, buen día. Una tal? Buen consulta. En la situación donde tenemos que aplicar una atención médica extrahospitalaria, en donde tenemos, supongamos, una situación de víctimas múltiples, donde se deba realizar un triage, que es una clasificación de los pacientes de acuerdo a la gravedad de las lesiones. Hay un tipo de clasificación en donde encuadra el color negro, donde el paciente no tiene posibilidades de sobrevida en función a las lesiones. Entonces ese paciente se lo deja ahí en el lugar y se continúa con la atención de los pacientes que tienen posibilidades de sobrevida. ¿Qué tipo de eutanasia se encuadraría en esta situación? ¿Por qué eutanasia? Y porque me parece que por ahí hay conceptos que pueden ser compatibles ante esta situación, porque el paciente, yo dejo de atenderlo, el paciente sí o sí, hay situaciones donde el paciente, por ejemplo, está incluso consciente, no es que el paciente está vivo, por supuesto, tiene constantes vitales, y en algunas situaciones puede estar hasta consciente, pero de acuerdo al análisis que se realiza en ese momento, al paciente se lo deja y se sigue trabajando con las personas que uno entiende o que evalúa en ese momento que pueden tener probabilidades de sobrevida. Sí, a ver, es interesante tu pregunta para ver justamente lo que yo señalaba al principio, que muchas veces se confunde algunas cuestiones con lo que es eutanasia propiamente dicha. Desde mi punto de vista, y lo podemos conversar, no sé el resto que piensa, pero la situación que vos estás presentando, yo no le encuentro ningún encuadre con el concepto de eutanasia. Te voy a decir por qué. Yo di una clasificación amplia de eutanasia, y lo dije, lo más amplia posible, incluso señalando la involuntaria y la no voluntaria, y como dije previamente, en realidad para la mayoría de los autores se considera lisa y llanamente como homicidio de hecho, ¿sí? Pero en el caso que vos estás expresando, para que haya eutanasia tiene que haber un pedido, tiene que haber una solicitud, tiene que haber un paciente terminal, tiene que haber un dolor o un sufrimiento desmesurado, en principio, porque también en realidad el concepto de eutanasia después se fue ampliando, bueno, se va a ir muy largo la clase. Hoy en día también se pide eutanasia en algunos países, en Holanda creo que es, se pide eutanasia por fin de ciclo cumplido. O sea, una persona que considera que ya hizo todo lo que quería hacer en la vida, hay peticiones para que se le practique una eutanasia, ¿no? Cual es, bueno, ya ampliaría el concepto de eutanasia. Pero eutanasia en sí mismo tiene que tener estos requisitos. Que a un paciente al final de la vida tiene que haber un dolor y un sufrimiento desmesurado, y sobre todo tiene que haber un pedido del paciente. En esta situación que vos estás planteando, por lo que vos dijiste, no hay un pedido del paciente, por lo tanto no encuadraría ya dentro de una definición de eutanasia. Y que no se trate, vuelvo a repetir, por eso es importante aclarar los términos, que no se trata al paciente, porque no hay nada más que hacer, como vos dijiste, si mal no entendí mal, no quiere decir que sea eutanasia.
sino que es un tratamiento proporcionado a la situación, pero no es eutanasia. O sea, no sé, capaz que te entendí mal, pero yo no lo veo en absoluto como que encuadre dentro de la idea de eutanasia. Eutanasia es matar al otro frente al pedido del otro, para que se entienda. ¿Sí? O dejar de hacer algo para que el otro muera a pedido de ese algo. Y no es la situación que vos estás presentando, me parece. No sé cómo lo ves. O capaz que no te escuché una parte de tu Sí, comentario. está bien, está bien. Yo la verdad que me había ido a esta situación y me paraba por ahí quizás en el medio entre la eutanasia pasiva o la ortotanasia, pero bueno, sí, es como dice usted, tiene que haber un pedido para que se deje de atender al paciente en las diferentes situaciones. En este No caso, tiene que haber un sí, pedido, porque si no, pedido. volvemos a repetir, por eso es importante a veces las definiciones. No para que ustedes la sepan milimétricamente en memoria, sino para que entiendan, porque muchas veces se confunde, dice, no, hay que mantener al paciente sufriendo, agónico. No, nadie dice eso, nadie. Ni siquiera he tenido la oportunidad de leer lo que piensan distintos autores de distintas posiciones, y no hay nadie que esté a favor de mi experiencia de este tema durante muchos años. No he visto a nadie que esté a favor de que un paciente que sufra no es así. Y en esta situación que vos presentás es simplemente, vuelvo a repetir, habría que ver cómo tratar o cómo lograr que el paciente muera sin sufrimiento, pero que se lo deje de tratar. O sea, no tiene sentido tratar a alguien cuando se sabe que ese tratamiento no va a cumplir ninguna no tiene ninguna eficacia, no tiene ningún resultado en el paciente. No tiene lógica. Desde el punto de vista terapéutico. ¿Terapéutico qué es? O sea, curar. O sea, si el tratamiento que yo voy a realizar no es terapéutico, ¿para qué lo voy a realizar? Lo podría realizar solamente frente a un pedido de los familiares, como haciendo que estoy haciendo algo, pero que yo sé en el fondo que no sirve que no tiene ningún efecto. Digamos en lo que se llama la medicina defensiva, pero que no tiene razón de ser. ¿Sí? Bueno. Hola, doctor. Buen Pedro, día. te escucho, Pedro. Un poco parecida la pregunta, la verdad, pero por la falta de experiencia de la práctica, yo no entiendo muy bien quién va a decidir que si fue una eutanasia pasiva o si fue una ortotanasia y si llega el paciente a la muerte. O sea, lo entiendo la definición, pero no comprendo muy bien quién decide si fue una ortotanasia, si fue una eutanasia, si hay vaciado en la historia clínica, si hay Eso se testigos. decide, a ver, ¿quién lo decide? Eso se decide en base a una reconstrucción de los hechos y en base a la intención y en base a la historia clínica. Bien. O sea, vos viendo una historia clínica y viendo una historia clínica que está realizada, por eso están los peritos, para eso están los médicos forenses. Claro, entonces hay que abrir una investigación. Claro, bien. Claro, porque está bien la pregunta que vos hacés. Desde afuera, de lo exterior, quizás vos no lo podés determinar. O sea, del hecho exterior, está bien la pregunta, ahora entiendo qué querías preguntar. Desde el hecho externo vos no sabés si lo que dejó de hacer era proporcionado o desproporcionado. Y volvemos al principio de la cursada. Por eso es importante la primera parte teórica, que parece teórica, y ahora se ve la aplicación de la teoría en la práctica. Vos desde el exterior ves lo mismo, un paciente que muere y vos no sabés por qué murió. No sabés si se le dejó de hacer algo que era proporcionado o se le dejó de hacer algo que era desproporcionado. Cuando vos analizás la historia clínica, un perito especializado, un perito forense, un médico legista, analiza, bueno, ahí va a poder, y frente a una indagatoria que se le realiza a un
a un médico frente a una petición de un juez, de un fiscal, se analiza, bueno, ¿por qué usted realizó tal acción? ¿Por qué dejó de hacer tal acción? ¿Pudo haber hecho esto? ¿Pudo no haber hecho esto otro? Bueno, ahí se analiza y ahí se va a ver si encuadra dentro de lo que sería un tratamiento adecuado, proporcionado, o que en realidad el médico intentó matar al paciente. Es lo que pasa, por ejemplo, la sedación paliativa. La sedación paliativa vos podés intentar paliar el dolor del paciente dando una dosis adecuada, proporcionada, y ahí entra el tema del principio de doble efecto. Con esa sedación paliativa vos podés acortar la vida del paciente. Ahí entra cuál es la intención final. Si vos le das la dosis adecuada o si vos te pasás, y esto ustedes saben que pasa todos los días, que hay médicos que dan una dosis determinada, que en realidad lo que se busca es terminar con la vida del paciente. Esto uno lo ve lamentablemente muchas veces en forma habitual. Es un homicidio. Si no hay pedido al paciente, es un homicidio. Liso y llanamente. Porque vos provocaste la muerte del paciente. Que se haga en la práctica, se hace. Pero desde el punto de vista médico legal, es un homicidio. Distinto es cuando uno da una dosis determinada y que vas acortando la vida del paciente cuando no es tu intención primaria. Y ahí entra, vuelvo a repetir, el tema de doble efecto. ¿Sí? Sí. Que yo no busco la muerte directa del paciente, sino que busco aliviar este dolor y sufrimiento. Y que serán los requisitos de doble efecto, que bueno, ya eso estuvimos hablando en la primera parte. Entonces, Claro. de acuerdo a lo que determina un juez, en un sentido u otro, va a haber responsabilidad del médico o no. Y eso es una responsabilidad médico-legal. ¿Sí? Así se determina. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Bárbaro. Adrián. Sí, profe. Dale. No entiendo muy bien bueno, Sí, te escucho. los límites. Por ejemplo, cuando un paciente deja medidas anticipadas y, Sí. por ejemplo, si un paciente tiene que amputarse, no quiere amputarse y decir, si no pueden salvarme las piernas, decido no amputarme y yo sé que se va a morir igual el paciente, ¿no sería un tipo de eutanasia pasiva? No No, amputarle las piernas, por ejemplo. no. Y sobre todo si dejo medidas anticipadas. No. Primero que no es una directiva anticipada. La directiva anticipada es una decisión que deja a un paciente a futuro para cuando no pueda tomar decisiones por sí mismo. O sea que si un paciente decide que no se le ampute la pierna, no es una directiva anticipada, porque la está tomando en el momento. O sea, no la está tomando anticipadamente. La está decidiendo él en ese momento. Por lo tanto, ya no es una directiva anticipada. Vuelvo a repetir, la directiva anticipada es aquella decisión que se toma para cuando uno deja de ser competente, cuando uno está en un estado inconsciente, cuando uno está, que no puede tomar decisiones, o sea, previendo determinada estado. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, no quiero que me reanimen, no quiero que me hagan un determinado tratamiento, no quiero que me resuciten, no sé, eso podría ser una directiva anticipada. Y en la ley 26.742 da una serie de requisitos en las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas tienen que ser dadas por un mayor, ¿sí? Por una persona mayor de edad y aparte plenamente competente. No solamente que sea mayor de edad, sino que aparte sea plenamente competente. ¿Qué quiere decir esto? Que sea consciente de la decisión que está tomando, por eso tiene que firmar frente a escribano público. Las directivas anticipadas tienen que estar certificadas frente a escribano público y con 2 testigos. ¿Sí? Esto es por ley. O sea, directivas anticipadas no las pueden dar menores. Menores de edad no pueden dar directivas anticipadas. Y
la persona mayor plenamente competente no puede dar directivas anticipadas, según el artículo 11 de la ley 26.742, no puede dar directivas de eutanasia, que se le practique eutanasia. Se consideran como inexistentes estas directivas. ¿Sí? Eso por un lado. Respecto a tu pregunta, vuelvo a repetir, por eso es importante el tema de elementos del acto moral, el tema del objeto, el fin, la intención, las circunstancias, el modo, que lo vimos en la primera parte. Que una persona, es el mismo caso que el tema de testigo de Jehová de transfusión de sangre. Que una persona no quiera que se le amputen las piernas, no está pidiendo una eutanasia. No está pidiendo una eutanasia. Eutanasia es decir, quiero que me mate. En el tema de amputación de pierna, de una amputación, cuando está indicado que se le ampute por una gangrena, porque si no se le amputa determinadas extremidades, el paciente tiene la posibilidad real de fallecer, el paciente pide que no se le ampute por el sufrimiento que él considera o por la idea que no acepta de vivir sin esas extremidades. No está pidiendo que lo maten, no está pidiendo eso. Por lo tanto, no está pidiendo una eutanasia. Esa es la importancia de delimitar bien los conceptos. Acá se entiende por qué vemos lo de la primera parte. En ningún momento el paciente está diciendo, quiero que me maten. No, simplemente no quiero que se me haga esto. La consecuencia de no hacer esto puede significar la muerte, pero en realidad él no quiere morir tampoco. Muere como consecuencia de otra acción, pero no es lo mismo. Esto se analiza desde el punto de vista legal y se analiza desde el punto de vista ético también, y ustedes lo deberían analizar también desde el punto de vista médico. Por eso es que lo vemos. O sea, y acá vuelvo a repetir, por eso vemos bioética. O sea, porque no es que algo porque lleve un resultado, todo es eutanasia. No, no es todo eutanasia. Ni mucho menos. Hay que ver justamente todo lo que vimos de los medios, las circunstancias, morir, sino que esta se produce como efecto indirecto de una acción realizada, como efecto indirecto, pero no es un efecto buscado por el paciente. Entonces, bueno, eso es lo que se analiza desde el punto de vista, vuelvo a repetir, médico-legal y desde el punto de vista ético. ¿Sí? Si hay un nexo causal, esto lo deben haber visto en medicina legal, si hay un nexo causal entre el acto y el resultado y los medios, ¿no? Y si hay una intención de llegar a ese resultado. Por parte del paciente no hay una intención. Por eso no se considera que hay eutanasia. Doctor, le hago la última Espera que pregunta. María Eduarda levantó la mano. Dale, doctor, te hago dos consultas. Entonces, a ver si me quedó bien el concepto y con respecto a lo que dijiste ahora con relación a la amputación, en ese caso estaría mejor aplicar los conceptos de no maleficencia y de beneficencia y de la cuestión de la capacidad de la autonomía del paciente, hasta qué punto el paciente está en condiciones de elegir amputar o no la pierna, ¿no? Exacto. Sí. Recuerden también la ética de mínimos y la ética de máximos, que lo vimos en la primera parte. Ok, entonces yo iría más, entonces, en ese caso nosotros miramos más por ese lado y no por el lado de la eutanasia. Y ahí viene la duda que quiero sacar. Es que no es eutanasia, ¿no? No hay un autor, no hay un solo autor que le va a decir que esto es eutanasia, ni mucho menos. Por supuesto. Y lo que quería preguntar es con respecto a la eutanasia y la ortotanasia, los tipos que pueden llevar, y son todos esos conceptos son aplicados cuando yo me deparo con un paciente cuya muerte, cuya la muerte en ese momento va a ser inminente, ¿no? En algún momento, por la patología que tiene, el objetivo final o la consecuencia final sería la muerte, ¿es eso?
Sí, el objetivo final sería la muerte. Y generalmente eutanasia, fue cambiando el concepto de eutanasia. Eutanasia siempre en un comienzo se habló en el final de la vida. En el final de la vida, como dijimos antes, un pedido y un sufrimiento agónico desmesurado. Después fue ampliándose el concepto de eutanasia y algunos habrán visto capaz la película Navega mar adentro y no necesariamente ya era final de la vida. Entonces, bueno, ahí se amplió, o sea que uno pide eutanasia en cualquier momento, pero en realidad ahí ya se desvirtúa el concepto de eutanasia y ya en realidad ya está pidiendo un homicidio, básicamente. Sí, hay otra película que tiene como ejemplo la eutanasia, no sé si si te suena, se llama Yo antes de ti. Ya no la vi, no, yo vi $1 Million Baby, Navega mar adentro, bueno, hay varias. Esa habla de una persona que es tetrapléjica y el tipo ya lo tenía agendada la eutanasia, pero conoce a una chica y toda la situación pasa. Sí, ya sé cuál es, pero no la vi, sí, ya sé cuál es. Está buena también, habla de esos conceptos, porque el pibe, a pesar de que, o sea, es muy rico, tiene todas las condiciones para tener una vida, o sea, un soporte para que pueda vivir por muchos años, y decide por la eutanasia o opta por la eutanasia, porque la situación de no tener la autonomía es más fuerte para él, es una cuestión de la independencia esa, de no tener que depender de alguien para comer, para tener que hacer sus necesidades, todo eso, es más fuerte y desde su punto de vista le quita la calidad y el sentido de la vida. Si yo no puedo hacer eso, si yo no puedo disfrutar, no hace sentido que siga viviendo. Sí. Y tiene mucho que ver con las eutanasias que son solicitadas más tempranas hoy, ¿no? Las personas hoy en día tienen mucho aflorado, tienen muy aflorado el senso Lo de que independencia. decía antes, que se desvirtuó el concepto y ahora ya hay como un sentido de existencia. O sea, una persona que consideraría que su existencia no tiene sentido, sea el momento que sea, pide que la maten, ¿no? Bueno, tiene que ver con muchas cuestiones culturales y demás, que no vienen al caso, tampoco porque no vamos a ver la segunda parte que yo quería darles. Pero si hay una pregunta más, creo que había una sola pregunta por ahí, había una mano levantada, ¿puede ser? Alejandro, sí. Sí, con respecto a eutanasia, usted dijo que era eutanasia si otra persona, si lo pedía el paciente. ¿Se puede considerar eutanasia si un familiar o amigo demanda? No, es una decisión personalísima. Está bien la pregunta. No, maten a mi madre, maten a mi hermano, no. No, maten a mi mujer, no. No se lo considero. O sea, es el paciente el que pide eutanasia, no un tercero. Sí. Perfecto, gracias. Sí, está bien la pregunta, no. No se considera. Estamos hablando de la definición en sí, ¿no? Es una decisión personalísima. A ver, hay una mano de Álvarez Emiliano, ¿puede ser? Profe, sí. Sí. En eutanasia pasiva, como el paciente no hace el pedido, ¿podría ser una excepción o si lo hay? No, tendría que hacer el pedido para que encuadre en eutanasia. Si no, sería, claro, si no, ahí entraríamos en la eutanasia no voluntaria, ¿sí? Sin la voluntad del paciente. ¿Te acordás? Que habíamos dicho, la eutanasia no voluntaria es cuando el paciente no expresó la voluntad. Entonces el médico dice, a este paciente, ¿para qué va a vivir de esta manera? La verdad que no puede vivir de esta manera y entonces yo considero que no tiene que seguir viviendo y lo mato. ¿Sí? Entonces ahí se mezclaría la eutanasia pasiva, dejaría de ser pasiva para ser no voluntaria. Pero para que sea pasiva tendría que el paciente previamente haber dicho, quiero que me dejen de tratar en un tratamiento proporcional. ¿Involuntaria o no voluntaria? No voluntaria es que no haya voluntad. Involuntaria es contra la voluntad. Perfecto, gracias. Muchas gracias, profe.
Bárbaro. Bueno, cortamos un poquito porque se nos fue un montón de tiempo, me encanta que me hagan preguntas, porque falta la segunda parte. Yo cortaría 5 minutos nada más. 5 minutos, si les parece, y vemos la segunda parte que va a ser sobre principio de la vida. Es tan o más polémico que este tema. Lo vamos a ver en forma general, pero bueno, también tengo una serie de cuestiones para Doctor, conversar. Sí. perdón que te moleste, pero yo a la 1 de la tarde, no sé cuánto se va a extender la clase. No, a la pero 1 nos tengo vamos todos. examen. A la 1 nos vamos todos, porque si no después me dicen que doy más de 3 horas de clase y no quiero que digan eso. Dale, porque si se extiende yo tengo examen No, a la no, 1 no, de la no. tarde. A las 13:00 nos vamos todos a disfrutar el fin de semana. Así que, dentro de lo posible. Hacemos 5 minutos, tomamos un matecito, un café, un té, lo que quieran, y en 5 minutos nos vemos. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro, gracias.